compañía con sus inversores y accionistas. Hoy para que Diego Cabezudo, CEO, y Javier Cañete, CPO de Gigas, presenten los resultados del primer semestre de 2020. Como siempre, haremos la presentación sin interrupciones y al final dejaremos un espacio para sus preguntas, que se realizarán por escrito desde el panel de la herramienta Sección Preguntas. Las preguntas se responderán en orden cronológico y, como siempre, esperamos tener tiempo de contestar a todas. Si quedara alguna pendiente, la responderemos vía mail. También les recuerdo que tienen la presentación en la sección de documentos que, junto a la grabación de este webinar, serán publicadas en gigas.com al finalizar. Empezamos con la presentación. Diego, cuando quieras. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su interés y por estar aquí con nosotros hoy para la presentación de los resultados de los primeros 6 meses del año. La verdad es que tenemos una presentación un poco densa, es más larga de lo que tenemos normalmente, con lo cual voy a intentar ir, les pido disculpas porque voy a intentar ir bastante rápido para que tengamos tiempo suficiente para responder a todas sus preguntas. Y es más densa de lo normal porque la verdad es que 2021 está siendo un año mucho más intenso que lo normal. Está siendo un año que ha transformado completamente a la compañía. Hemos hecho 5 adquisiciones en los últimos 12 meses y solo este año 4 adquisiciones. Empezamos en febrero de este año cuando cerramos, aunque ya había quedado acordado el año pasado, pero formalizamos la compra de un portfolio de clientes de telecomunicaciones empresariales a MásMóvil, de más de 3.000 clientes. En marzo también firmamos y formalizamos la compra, que también había quedado acordada a finales del año pasado, del operador líder de telecomunicaciones a empresas en Portugal, el operador ONI. Con esas 2 adquisiciones entramos en el mercado de telecomunicaciones y continuamos, pudimos ejecutar nuestra estrategia de convertirnos en un operador convergente de telecomunicaciones, cloud y ciberseguridad. Posteriormente cerramos la compra de la unidad de ciberseguridad la unidad de negocio a Valoradata. En septiembre, hace escasamente un mes y medio, cerramos la compra del operador móvil virtual OnMóvil, que nos posiciona como uno de los mayores operadores móviles virtuales de España independientes. Y, por supuesto, pues fruto de todas estas adquisiciones, pues hemos incrementado muchísimo el volumen de la compañía y, sobre todo, hemos configurado, como decía, un operador convergente, un operador integral que puede satisfacer las demandas tecnológicas de las empresas, sobre todo de aquellas empresas de tamaño medio. Y ello, pues ofreciéndoles un portfolio de productos y servicios preparado para la era digital, para la transformación digital que están llevando a cabo todas las empresas y para ofrecerles servicios de cloud, de ciberseguridad y de telecomunicaciones, básicamente conectividad, conectividad a Internet, interconexión entre sedes, interconexiones seguras y lo que se viene a llamar comunicaciones unificadas, es decir, comunicaciones fijas, comunicaciones móviles, integración entre las dos, centralitas en la nube, etc. Con todo esto, además de un portfolio de servicios muchísimo más amplio, que nos abre mercados muchísimo más amplios que los que teníamos solo operando en el segmento de cloud, nos abre también unas oportunidades importantes de venta cruzada entre las distintas carteras que hemos adquirido. Porque, bueno, pues la cartera histórica de Gigas son clientes de cloud, la cartera adquirida a MásMóvil son clientes de telecomunicaciones, ONI, aunque tiene una pequeña parte de cloud, en su gran mayoría son clientes de telecomunicaciones, o móvil también, clientes de móvil, y por lo tanto, bueno, pues hay una oportunidad de ofrecer a los clientes de Gigas servicios de telecomunicaciones y a los clientes de MásMóvil, de ONI, de OnMóvil, incluso de Valoradata, servicios de cloud. Con lo cual, bueno, pues creemos que estamos posicionados muy bien para que en los próximos meses veamos un crecimiento orgánico importante.
Con todas estas compras también pues hemos cambiado la estructura accionarial de la compañía, incluso el consejo de administración de la compañía. Y por eso, aunque normalmente en esta presentación nos remitimos, les presentamos solo los datos financieros, pues quisimos incorporar esta vez pues cómo queda la estructura accionarial de la compañía. El cambio más importante es la entrada de Gaea, una sociedad de inversión gestionada por Inverready, que entra con un 28,2% del accionariado, derivado de la compra de ONI, que parte se hizo en efectivo, 15 millones, y parte se hizo en acciones de Gigas, 24,5 millones, que supuso 3.925.000 acciones, y por lo tanto se ha convertido claramente en el primer accionista de la compañía. A finales del año pasado también entró José Poza, que tiene un 6,3%, y ambos, José Poza, que fue el CEO de Ibercom y MásMóvil en sus primeros momentos, y junto con Gaea, ambos tienen muchísima experiencia en tecnología, sobre todo en telecomunicaciones y también en M&A, con lo cual es una incorporación muy buena al accionariado. El siguiente bloque pues sería el equipo gestor, y luego pues un free float de la compañía de algo más del 60%, lo que supone que somos una compañía de las que tenemos uno de los mayores free floats en el BME Growth, y se nota claramente en la liquidez de la compañía. El año pasado más que rotamos una vez el capital, hicimos alrededor de 42 millones de euros de liquidez, de transacciones, y este año pues vamos camino de batir esa cifra. Llevamos ya más de 30 millones de euros en transacciones, con lo cual somos una de las empresas más líquidas. Comentaba también que ha cambiado el consejo de administración. Seguimos estando pues los tres fundadores en la compañía, Moisés Israel como nuestro presidente no ejecutivo, José Antonio Arribas y yo mismo. Han entrado Gaea Inversión, por su participación, pues tiene 2 puestos en el consejo, y tenemos 4 miembros del consejo independientes. Arantxa Peleta, CFO de Acciona Energía, y que ya lleva con nosotros en el consejo pues desde el año 2015, y hemos incorporado a Miguel Venancio, una persona que tiene un conocimiento muy amplio del mercado portugués, que fue además CEO y presidente de ONI, ha trabajado en otros telcos como Vodafone o Digicel. Patxi Arteche, que tiene una experiencia muy amplia tanto en IT dentro de Microsoft como en telecomunicaciones, como consejero delegado de Euskaltel, que fue en el pasado, y Emma Fernández, con una experiencia también muy amplia en la parte de IT y operaciones como directora general de Indra. Con lo cual, bueno, pues hemos conformado un consejo muy independiente, muy profesional, para que nos ayude en esta nueva etapa. Y entrando ya en las cifras, bueno, pues aquí tenemos el resumen, pero como vamos a ir explicándolas, pasaré directamente a explicar las distintas partidas. A nivel de ingresos, pues un salto tremendo desde el año pasado. Obviamente, pues hemos más que cuatriplicado las cifras del semestre si los comparamos con las cifras del primer semestre del 2020. Hemos crecido del Q1 al Q2 pues casi el 44%. Entonces, unas cifras, bueno, pues fruto, este crecimiento fruto de las adquisiciones que se han hecho en gran medida. Ahí en el segundo Q los ingresos están un poco por debajo del presupuesto, y eso viene derivado porque se han segregado antes de la compra de ONI, se segregaron ciertos activos de red, de torres de comunicaciones, que luego además veremos por qué están en el balance. Y por lo tanto, bueno, pues está en el balance como alquileres a largo plazo, y bueno, pues eso supone menos ingresos, pero que no han afectado mucho a la rentabilidad de la compañía, como vamos a ver. Al revés, estamos bastante mejor por sinergias que hemos ido teniendo. Y bueno, pues con estos ingresos de 22,7 millones, más o menos tenemos
un tercio que representa los servicios de cloud y ciberseguridad y 2/3 los servicios de telecomunicaciones. Obviamente, en el Q2 tenemos todas las compras del primer semestre ya consolidadas en el trimestre completo, con lo cual eso nos da una foto muy buena del run rate de la compañía, ya que nuestros ingresos en su casi al 100% son ingresos recurrentes y a ellos tendríamos que sumar la compra de un móvil que aporta unos 10 millones de facturación. Con lo cual, los ingresos pro forma, como ven ahí en la tabla, si multiplicamos el Q2 por 4 y le sumamos 10, pues tenemos esos casi 64 millones de euros, que es donde estaría el grupo ahora mismo en términos de ingresos, frente pues, a los 48,9 que habíamos presupuestado, y un poco más adelante daremos el guidance para este año. A nivel de EBITDA, pues yo creo que es uno de las... hay dos temas de los que estamos pues, especialmente contentos con estos resultados, y uno de ellos es el EBITDA. El EBITDA pues, ha sido bastante mejor que lo esperado, no tanto por el crecimiento interanual, que como digo, pues eso pues, viene muy afectado por las compras, y ahí pues vemos que también hemos más que cuatriplicado el EBITDA del primer semestre del 2020 en este primer semestre del 2021, crecimiento en el trimestre pues casi el 61%, pero creo que lo más relevante es si lo comparamos con el presupuesto, porque hay cierta distorsión en el presupuesto. Habíamos estimado que ONI se empezara a consolidar desde el 1 de abril y la realidad es que empezamos a consolidarlo desde mediados del Q1. Por lo tanto, eso distorsiona mucho la comparativa del Q1 y también la del semestre. Sin embargo, el Q2 sí que lo podemos comparar casi like for like con el presupuesto, salvo Valoradata, que no estaba tampoco incluido en el presupuesto, una adquisición que sucedió después. Entonces, en el EBITDA del Q2 en el presupuesto teníamos 2,88 millones. Si le sumamos a esa cifra el EBITDA de Valoradata, que aunque cuando lo compramos esperábamos que nos aportara 400.000 euros anuales, en realidad más que 100.000 en el trimestre nos ha aportado 120.000, un poco mejor, con lo cual estaríamos, para hacer la comparativa, en 3 millones, lo que tendríamos que haber tenido para igualar el presupuesto en el Q2. Y sin embargo hicimos 3,4 millones. Entonces, yo creo que esto es una de las grandes noticias, de las grandes sorpresas y buenas noticias del semestre, ¿no? Que estamos bastante por encima del presupuesto y con esos 3,4 alcanzamos el presupuesto que de hecho teníamos estimado para el Q4. Es decir, que vamos con 6 meses de antelación, lo cual supone también que el porcentaje de EBITDA alcanzado pues es bastante mejor que el esperado. Estábamos en el presupuesto estimando que podíamos tener un 21,1 en el semestre, hemos tenido un 24,3, es decir, más de 3 puntos por encima, pero es que además en el Q2 hemos tenido un 25,4, más de 4 puntos por encima de lo estimado, y como decía, pues eso es una de las grandes noticias de estos resultados y que realmente permiten ver las sinergias que ya con muy poco tiempo desde las integraciones y las consolidaciones están aflorando. Aquí en los resultados, pues bueno, hemos comentado EBITDA y ingresos. Creo que merece la pena comentar también el margen bruto. El margen bruto, como es lógico, pues se ha deteriorado frente al margen bruto del año anterior, porque los ingresos, el negocio de telecomunicaciones, al ser en su mayor medida un negocio sin red, pues tiene unos márgenes brutos menores que el negocio de cloud, que tenemos nuestra propia infraestructura, y por lo tanto, bueno, pues ahí vemos que hemos pasado del 73% al 60%, pero de nuevo casi 2 puntos mejor que lo que teníamos previsto para este periodo, con lo cual, bueno, pues estamos mejor de lo esperado. Y luego la segunda, yo creo que el segundo tema que son muy buenas noticias en estos resultados es la evolución del CAPEX.
Y vamos a entrar en un poco más de detalle, pero estamos con un CAPEX bastante menor del esperado, también por sinergias y por aprovechamiento que estamos haciendo de activos de Portugal para todo el despliegue de la red de telecomunicaciones o de la red la red core que llamamos nosotros, es decir, la central de telecomunicaciones de datos y voz que estamos desplegando en España. Ahí se están produciendo unas sinergias importantes y en la utilización de ciertos sistemas y, por lo tanto, bueno, pues el EBITDA menos CAPEX del semestre, que en el presupuesto habíamos estimado que fuera un poco negativo, que fuera algo más de menos 200.000 euros, pues tenemos prácticamente 2,5 millones. Y eso pues afecta directamente a la generación de caja. La generación de caja en esta compañía va muy ligada al EBITDA ajustado menos el CAPEX. Y EBITDA ajustado, bueno, pues tendríamos esos 2,5 millones si tomamos los 5,5 menos el CAPEX generado. Aquí podemos ver el presupuesto, lo hemos estado comentando, sobre todo pues el tema del EBITDA. Como vemos ahí en el Q4 esperábamos hacer 3,43 millones de euros de EBITDA y hemos alcanzado ya prácticamente esa cifra en el Q2. Si seguimos bajando en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues vemos que hemos tenido unas pérdidas importantes de menos 1,87 millones, que vienen sobre todo ligadas a las combinaciones de negocio. Al realizar combinaciones de negocio, pues lo que se produce es, se hace un ejercicio que se llama el PPA, el Price Purchase Allocation, que se asigna el precio pagado pues a los distintos activos y en esos activos pues normalmente se valora la cartera de clientes y además aflora un fondo de comercio, un goodwill. Por ahora no hemos hecho todavía el PPA de las compras de este año y por lo tanto veremos en el balance que están todavía temporalmente todo asignado a fondo de comercio. Hay un año para hacer estos temas y lo haremos para las cuentas anuales, pero la amortización precisamente de esas relaciones con clientes y de ese fondo de comercio supuso en el semestre 2,2 millones. Si no tuviéramos esa partida, ya tendríamos resultado positivo. Pero además hemos incluido, aparecen unos costes financieros relacionados tanto con la deuda bancaria como con la contabilización de los activos que están relacionados con los derechos de uso a largo plazo de redes de telecomunicaciones y de data center en Portugal, que vamos a ver ahora, y eso supone 322.000 euros de costes financieros, pero que no, es un tema contable y por lo tanto, bueno, pues si podríamos tener ahí también, pues eso está distorsionando los resultados. En cualquier caso, como decía, sin las combinaciones de negocio estaríamos en resultado operativo positivo, lo cual pues creo que refleja una imagen más de las operaciones del negocio y no tanto de la contabilización de las combinaciones de negocio. Si ven las cuentas anuales, pues hay cierta diferencia en ciertas partidas, porque esta es una visión más analítica y les pondré pues un par de ejemplos. Por ejemplo, las comisiones de ventas que se pagan al equipo comercial está incluido como costes directos de ventas, aunque contablemente pues aparecen como gastos de personal y por lo tanto pues en las cuentas anuales están en gastos de personal, pero aquí están en costes de ventas, o hay costes de estructura que aquí aparecen por debajo del EBITDA ajustado, por ejemplo, los costes de M&A, y que sin embargo pues en las cuentas aparecerán en costes de estructura. Entonces, hay diferencias, pero que van de unas partidas a otras, pero creemos que esta foto pues representa mejor la analítica del negocio. Si entramos en el balance, en la parte de activos, simplemente por comentar las partidas más importantes, pues obviamente ha crecido otros activos intangibles de forma muy importante. Esos 21 millones representa uno de los dos o tres contratos que tenemos a largo plazo de derechos de uso de redes de telecomunicaciones
en Portugal. Es de hecho pues uno de ellos, uno de los activos que se desagregó antes de realizar la compra, y por lo tanto pues aparece como un activo intangible esos derechos de uso en la parte de activo y luego como una deuda en arrendamientos financieros en el pasivo. También aparece aquí en inmovilizado material, en terrenos y construcciones, el data center que tenemos en Lisboa, pero que se realizó un sell and leaseback y por lo tanto aparece como activo y aparece también como proveedores de inmovilizado a largo plazo en el pasivo que veremos ahora. El fondo de comercio pues ha crecido también muchísimo y como decía, pues eso está temporalmente ahí en el fondo de comercio hasta que se distribuya parte de ese fondo de comercio en otras partidas, como pueden ser relaciones con clientes o activos intangibles, como pueden ser marcas, etcétera. Y luego hay una partida o dos partidas que están muy ligadas, que han crecido muchísimo, que son la partida de clientes y la partida de proveedores. Pero hay un elemento ahí temporal también ligado a las compras de carteras. Cuando se compra una cartera, pues hay un periodo de transición en el cual el vendedor todavía sigue facturando y traspasa luego esos ingresos al comprador, lo mismo con los gastos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues hay aproximadamente 7,2 millones de euros en la cartera, en la partida de clientes y en la partida de proveedores que son temas cruzados que luego se netearon durante julio. Que quedó ya limpio y por lo tanto, bueno, pues han supuesto ahí un incremento temporal que ya no está, y el resto del incremento pues obviamente viene ligado al incremento del tamaño de la compañía, de la escala de la compañía. Y bueno, pues por último, la caja obviamente pues se ha reducido ligado a los fondos que se han utilizado para compras en el primer semestre. A nivel de patrimonio, pues aquí vemos las partidas que más han crecido. Casi todas tienen relación con las partidas de activo que ya hemos estado comentando, es decir, en los acreedores por arrendamiento financiero, pues un crecimiento muy fuerte, sobre todo por los temas de los derechos de uso que están contabilizados ahí a largo y a corto. Tenemos también proveedores de inmovilizado, la parte del data center de Lisboa, que también les comentaba. Todo eso pues supone 24,6 millones de euros, si sumamos los derechos de uso y la parte del data center, es lo que se ha metido en el balance, tanto en activos como en pasivos. Tenemos también la parte de proveedores, que como decía, pues tiene ahí unas diferencias temporales que ya se han limpiado. Y luego, por último, pues la deuda financiera bancaria pues ha incrementado con nueva deuda que se ha tomado para financiar las adquisiciones y así evitar más diluciones a los accionistas, y ha incrementado también pues los fondos propios de forma muy importante debido a la emisión de 3.925.000 acciones para el pago de ONI, que aquí, por cierto, falta una M, eso serían 3,9 millones de acciones nuevas emitidas, y ahí lo vemos en los fondos propios. El CAPEX, pues como comentaba al principio, creo que es uno de las muy buenas noticias de este semestre. Es bastante menor que el que teníamos estimado para este semestre. Hemos cerrado en 3 millones, tenemos presupuestado 10,3 para todo el año, y parte de esa menor cifra en el primer semestre viene derivada de que hay ciertos proyectos que se han retrasado un poco, y bueno, pues ese CAPEX entonces aflorará en la segunda mitad del año, incluso un poco a principios del año que viene, pero en su gran mayoría son sinergias que hemos ido obteniendo, como decía, de el poder utilizar activos que tenemos en ONI para toda la implantación de nuevos servicios de telecomunicaciones en España, y por lo tanto, bueno, pues podemos esperar un CAPEX para este año menor que el presupuestado. Yo
yo creo que puede estar en el entorno de los 8 millones de euros, con lo cual, pues esos 2 millones irá directamente a generación de caja, ¿no? Y como decíamos, pues el EBITDA menos CAPEX va a ser sensiblemente superior al que teníamos presupuestado al tener un mayor EBITDA y un menor CAPEX. El CAPEX de M&A, pues obviamente ha sido enorme este año, estamos hablando de más de 60 millones por todas las compras realizadas, de los cuales pues más o menos la mitad pagado en efectivo ya en este periodo, 24,5 pagado en acciones de Gigas y 6,1 diferido para los próximos 2 años. Ahí bueno, pues también el ratio de CAPEX a ventas, pues como vemos, 13,4 es un ratio muy bueno para una empresa como la nuestra que está desplegando sistemas, que está desplegando parte de core y bueno, pues seguramente crecerá un poco en la segunda mitad del año, también por la consolidación completa de ONI, que tiene CAPEX recurrente mayor que el que tenemos en el resto de los países, pero aún así pues estaremos en ratios muy razonables. Y simplemente comentar también que el cash flow ligado a las operaciones pues fue de 6,7 millones de euros positivo, 6 millones más que el mismo periodo del año pasado. Y la evolución de deuda pues también ha ido incrementándose obviamente después del valle que tuvimos a finales del 2020 cuando acabamos de hacer todas las ampliaciones de capital y todavía no habíamos invertido en la compra de ONI ni las otras compras, pero estamos en un ratio de 1,4, 1,5 veces si tomamos el EBITDA del Q2 y lo multiplicamos por 4, con lo cual en una posición todavía muy cómoda. Nosotros creemos que nuestro negocio, pues hasta 3 veces EBITDA, podemos estar cómodos. Entonces, bueno, pues tenemos una deuda bruta a 1 de septiembre, hemos incluido ya ahí a 1 de septiembre para contemplar la última compra, entonces de algo menos de 31 millones de deuda bruta a 1 de septiembre, que si le restamos la caja que teníamos a 1 de septiembre, 12 millones, pues nos quedamos con esos 18,9 millones de deuda financiera neta o esos 1,4 veces EBITDA recurrente, que se asimila al EBITDA pro forma. La deuda, aquí no estamos incluyendo los bonos convertibles, 2,5 millones, porque están muy deep in the money y por lo tanto pues se espera que sean convertidos, ni estamos incluyendo los arrendamientos financieros de largo plazo del data center de Lisboa y de los activos de los derechos de uso de los activos de telecomunicaciones que tenemos en Portugal y que se van más ligados, es un tema más contable. Y por último, bueno, pues simplemente comentar la última compra, con la compra de un móvil, pues nos convertimos en uno, como decía, en uno de los operadores móviles virtuales mayores de España, independientes por número de líneas, nos aporta 85.000 líneas móviles, nos aporta 10 millones de euros y sobre todo nos aporta pues unos servicios que era un hueco que teníamos en el portfolio, que eran los servicios móviles y por lo tanto pues seremos capaces de ofrecer servicios móviles a empresas con además unas economías de escala que nos permiten tener unos muy buenos precios con los proveedores de red y sobre todo unas funcionalidades avanzadas que si empezáramos de cero sería muy complicado justificar los costes, incluso pues, el esfuerzo que supone para los operadores de red activar esas funcionalidades si no tuviéramos este volumen de clientes. Con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos con esta última adquisición que cierra el portfolio o prácticamente cierra pues, el portfolio que queremos para ofrecer a empresas y que nos da además acceso este es un operador móvil virtual orientado a empresas de telecomunicaciones, de hecho, a casi 200 operadores regionales, que también puede ser un nuevo canal para vender otros servicios de gigas. En resumen, pues creo que como decía al principio, está siendo un año transformacional. Creo que la compañía ha pegado un salto enorme
tanto en escala como en alcance de productos y servicios y de mercado objetivo al que podemos ir. Nosotros estamos muy optimistas y muy contentos con cómo está yendo todo en la compañía, cómo está yendo las integraciones. Es un trabajo, bueno, pues muy intenso, muy duro. El equipo está trabajando muy duro este año y aprovecho pues para agradecerles y para darles la enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo. Y creo que con todo lo que se está haciendo este año sentamos unas muy buenas bases para tener una presencia muy significativa en el mercado de medianas empresas, tanto en España como en Portugal, y para tener un crecimiento orgánico importante. Por darles ya y para acabar 2 cifras, a nivel de valoración de la compañía, en el entorno de los 11 euros por acción, que la compañía está moviendo en ese entorno, pues tendríamos una capitalización bursátil de casi 130 millones, que si sumamos la deuda financiera neta, estaríamos en un enterprise value de casi 150 millones, lo cual representa un poco más de 10 veces el EBITDA pro forma. Este múltiplo, pues yo creo que es un múltiplo que tiene mucho recorrido. Hay otros comparables cotizados en el mercado que están bastante en mercados europeos que están bastante por encima de este múltiplo, pero además creo que es interesante ver el salto, ¿no? Y debemos recordar que el verano pasado la compañía tenía una capitalización bursátil en el entorno un poco por debajo de los 30 millones de euros. Entonces, en un año hemos multiplicado por 5 el valor de la compañía. Y a nivel de los accionistas, pues conviene recordar también que el verano pasado las acciones estaban en el entorno de los 5 euros, con lo cual también ahí hemos más que duplicado el precio por acción y por lo tanto creado mucho valor para los accionistas y creemos que vamos a seguir creando en los próximos años. Por último, para dar un guidance de final de año, como veíamos antes, esperábamos un presupuesto en el entorno de los 40 millones de ingresos netos. Creemos que con las cifras que hemos dado podemos estar en el entorno de los 52 millones, es decir, pues multiplicar por casi 5 los ingresos del año pasado y superar en alrededor de un poco más de un 6% lo presupuestado, y a nivel de EBITDA pues habíamos presupuestado un 10,7 millones y creemos que podemos estar en un EBITDA ajustado en el entorno de los 12 millones, que sería un 13% más alto que lo presupuestado y representaría un 23% de las ventas, es decir, bastante mejor de lo que teníamos presupuestado. Y sin más, pues entramos en las preguntas para ver si podemos acabar a tiempo. Gracias, Diego. La primera pregunta: enhorabuena por la evolución de los resultados. ¿Qué gastos se han activado en trabajos realizados para el activo por 797.000 euros? ¿En qué activos concretos se está activando? ¿Cuánto estiman que será el año completo? Muchas gracias por la pregunta. Pues ahí sobre todo estamos activando los desarrollos que históricamente se han venido haciendo en la plataforma cloud, que es una plataforma propia. Entonces, si vamos a años anteriores, pues siempre hemos activado esos proyectos de desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma propiamente y de nuevas funcionalidades. Este año pues han crecido esas activaciones porque se están desarrollando pues otros proyectos también de telecomunicaciones. Se están activando ciertos desarrollos, se están activando también ahí integraciones que están realizando, con lo cual estamos hablando básicamente de costes de personal, lo que se activa ahí en su gran medida. Para el año completo, pues podemos esperar más o menos el doble de lo que hemos tenido en el primer semestre, quizás un poco más del doble, pero en esa línea. Buenos días. Me gustaría saber cuál ha sido el crecimiento orgánico para el Q2 y qué porcentaje se espera hasta final del año.
Muchas gracias. Pues la verdad es que no hemos desglosado esa cifra. Se puede ver, bueno, si se toman los resultados, los ingresos del año pasado y lo que aporta cada una de las compras realizadas, aunque, como decía, pues sobre todo en ONI, pues han quedado segregados ciertos activos y por lo tanto la facturación que aporta ONI es sensiblemente menor que la que habíamos anunciado cuando se hizo la compra, pero no hemos desagregado en crecimiento orgánico. Este año estamos, como decía al principio, pues muy y ahora al final muy centrados en lo que han sido las operaciones corporativas, la integración de las compañías. Y bueno, pues para el año que viene, un poco contestando en el que más que qué porcentaje esperamos a final de año, lo que estamos estimando y lo que contemplaremos en los presupuestos es que a nivel orgánico podamos estar en los dígitos simples altos. Entonces, podamos estar pues en un 7-8% de crecimiento orgánico, ahí pues con un blend el crecimiento del cloud está creciendo a ratios mayores que el mercado de las telecomunicaciones, pero aún así pues nosotros creemos que podemos estar en esos porcentajes, pero para este año no hemos dado cifras desagregadas. Gracias. Buenos días, Diego. Enhorabuena por la ejecución que estáis haciendo. ¿Podrías darnos algo más de información sobre los márgenes que tiene OnMóvil y las potenciales sinergias que puede tener en 2022? Muchas gracias. Pues los márgenes en los operadores móviles virtuales, los márgenes normalmente son ajustados y son ajustados porque el coste principal es el coste de red, el coste de la red móvil que se alquila a los operadores de red, a uno de los 4 operadores de red que hay en el mercado. Con lo cual, no hemos dado cifras de EBITDA que aporta el negocio porque estamos pues cerrando los presupuestos para el año que viene y por lo tanto pues también los contratos con proveedores y como esa partida representa un porcentaje muy alto de la facturación de la compañía pues puede dar lugar a variaciones importantes. Entonces todavía no hemos reportado, pero bueno pues aportará un margen menor que los márgenes que tiene Gigas actualmente. Dicho esto, nos aporta unas economías de escala, unas sinergias, nos aporta una plataforma, por lo tanto, para la provisión de nuestros servicios móviles a empresas, ahí vamos a tener ahorros a nivel de CAPEX, ahorros operativos y márgenes superiores también, y por lo tanto, pues creo que va a ser, que nos va a aportar unas sinergias importantes a todo el grupo, ¿no? Y como decía, nos aporta también pues la posibilidad de acceder a funcionalidades avanzadas que en el mercado empresarial son absolutamente críticas si queremos captar clientes de cierto tamaño. Gracias. ¿Qué operaciones corporativas están mirando ahora? ¿Continuar añadiendo servicios a su portfolio o ganar volumen? Gracias. Pues nosotros seguimos pensando que una combinación de crecimiento orgánico con inorgánico puede crear mucho valor a los accionistas como hemos visto en estos años, ¿no? Entonces, aparte del crecimiento orgánico que ya he comentado y que somos muy optimistas para el año que viene y con todos los servicios nuevos que estamos preparando para lanzar, a nivel inorgánico estamos viendo las dos opciones. Como saben, pues este año, sobre todo después de las grandes adquisiciones, nos hemos centrado en completar el portfolio de productos y servicios. Seguimos mirando algún tema, algún hueco que tenemos en el portfolio que nos gustaría cubrir y seguimos pues analizando operaciones en ese sentido. Seguramente pues operaciones que no tengan un tamaño muy importante, pero ahí lo que buscamos es más tecnología, equipo y completar ese portfolio.
y seguimos interesados en poder hacer transacciones que nos permitan dar un nuevo salto a nivel de volumen. Ahora mismo, bueno, pues donde estamos más centrados es en integrar todo lo que hemos comprado, en consolidarlo y en el lanzamiento de los nuevos servicios, pero creo que de cara más al año que viene, bueno, pues estaremos más activos viendo operaciones que permitan un nuevo salto de volumen. Gracias. El EBITDA estimado para el cierre del año es de 12 millones de euros. En términos de valoración de la compañía, ¿creen que los múltiplos actuales son bajos para el potencial que tiene Gigas? Muchas gracias. Bueno, el EBITDA esperado para este año, efectivamente, hemos comentado que esperamos 12 millones, pero el EBITDA pro forma, por así decirlo, si consolidáramos todas las compras desde el 1 de enero, estaríamos por encima de los 14, con lo cual, efectivamente, pues es todavía, creo que los múltiplos tienen mucho recorrido, ¿no? Era lo que comentaba en la última slide, que podemos estar alrededor, si tomamos ese EBITDA pro forma de 14, en torno a los 14 millones, pues estamos en prácticamente 10 veces EBITDA, que si vemos otros comparables que cotizan en otras bolsas europeas, en Italia, en Inglaterra, estamos viendo múltiplos de 12, incluso múltiplos de 20 y pico veces. 20 y pico veces EBITDA, ¿no? Incluso en el BME Growth, pues estamos viendo otras compañías, tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector tecnológico, de consultoría tecnológica, etcétera, que tienen múltiplos de EBITDA por encima de las 20 veces. Con lo cual, nosotros creemos que para un mercado como el nuestro y además un negocio que tiene prácticamente el 100% de los ingresos recurrentes y por lo tanto el EBITDA es más cierto, tiene una mayor certidumbre que otros sectores que no tienen esa recurrencia o tienen una recurrencia menor, pues pensamos que hay recorrido para la acción y para aumentar esos múltiplos. Gracias, Diego. Te planteo la última pregunta. ¿Cuándo esperan lanzar los nuevos servicios? Gracias. Pues es un trabajo que estamos, bueno, pues prácticamente vamos lanzando poco a poco, ¿no? Estamos ahora mismo pues ya lanzando servicios de conectividad en España, en breve meteremos los servicios de voz. Por el camino hemos seguido comercializando sus servicios, pero a través del acuerdo de transición que tenemos con MásMóvil, y estamos preparando pues nuevos servicios de cara al año que viene. Entonces, la suite inicial completa de nuevos servicios pues la tendremos de cara al año que viene. Estamos trabajando en nuevos servicios también en Portugal que yo creo que van a ser muy interesantes y que nos pueden dar bastante crecimiento, y donde lo vamos a ver, si a principios del año que viene tendremos ese primer portfolio inicial que creo que nos puede dar un crecimiento interesante, y luego a lo largo del año pues tenemos previsto otros productos que iremos añadiendo. Muchas gracias, Diego. Pues con puntualidad británica damos por concluida la presentación. Agradecemos mucho su asistencia y esperamos volver a verles en el siguiente encuentro. Buenos días. Muchísimas gracias y por su interés y por estar aquí con nosotros.